Bueno, estamos con Agustín Datelis, economista. ¿Qué tal, tal? Gisela? ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir. No, gracias a vos. Bueno, gracias. Hoy debutamos, sí, siempre noticias. Acá nos estaba contando Nati estos aumentos y todo lo que ya se viene acumulando. Digo, ya estamos lejos del 30% que el presidente de la Nación reconocía que iba a ser la inflación anual. Y estamos por encima. Sí, ya estamos por encima del 30%. Sí, estamos por encima. Las proyecciones que nosotros venimos manejando están dando cerca de 35%. Lo que pasa es que todavía es prematuro porque faltan algunos aumentos como estos de los combustibles, claro, que son imprevistos a veces. Digamos, si bien se desreguló todo el mercado de combustibles, por eso aumenta la nafta, no está claro en qué momento y qué porcentaje específicamente, según lo que el gobierno vaya decidiendo, va aumentando y eso genera inflación de costos. Y después tenés el famoso tema del tipo de cambio, del dólar, que ahora venimos de un mes de una relativa calma, estabilidad, de una manera muy manipulada, acuerdos entre el Banco Central, los bancos, para tratar de contenerlo, pero que tiene una presión latente de fondo. Los problemas estructurales de la economía no se solucionaron. En cualquier momento puede empezar un recorrido alcista de nuevo. Creemos que el dólar va a terminar por encima de los 30 pesos para fin de año. Con lo cual eso tiene también un traslado a precios que dependerá, el traslado a precios, la magnitud de ese traslado, dependerá de cómo vaya la economía. Lamentablemente hay una noticia que en términos de traslado a precios pareciera buena, pero es mala, porque en realidad se va a trasladar un poco menos que lo que usualmente ocurre, porque la economía está encaminando una recesión muy profunda. Hoy la actividad económica está cayendo, los indicadores lo confirman, 5,8 cayó la actividad económica para el INDEC, 8,1 cayó la industria, según se comunicó hace pocos días, junio contra junio del año pasado. Se comunicó ayer la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, 5,8% cayeron las ventas minoristas. Eso es el consumo de todos nosotros los argentinos, tiene que ver con un estrangulamiento. O sea, no hay ningún dato alentador. Ningún dato alentador. Y encima alentador. tenemos que hablar de 12.500 pesos para todo, que es lo que proponen para el salario mínimo. Sí, claro, cuando una canasta básica está arriba de 19.000, digamos, ¿no? Que determina, o las mediciones que se utilizan para determinar o no pobreza, digamos. Entonces, hay un descalabro macroeconómico producto de una inflación en las nubes, imposible de controlar por parte del gobierno. Acordate que cuando asumió este gobierno, dijo que el principal problema que había era la inflación y que además sabían cómo hacerlo y que en pocos meses lo solucionaban, que era muy fácil. Simple, además. Era muy sencillo, lo decía el propio presidente, está grabado en un almuerzo de estos conocidos televisivos, donde decía, es muy sencillo, muy simple, en poco tiempo lo tenemos solucionado. Bueno, tuvieron el registro mensual más alto desde que asumió el gobierno el mes pasado, el último, 3,7%. Se espera un 3% para la medición de julio, que todavía no está, alrededor de un 3%, y agosto arranca con estos aumentos en combustibles, en medicina prepaga, bueno, luz y gas con variaciones de alrededor del 25 hasta el 29%, bueno, aumentos en muchas otras cuestiones que empiezan a impactar en agosto, con lo cual esto va haciendo que se vaya retroalimentando el proceso, vaya generándose esta inflación de costos y que vayamos a terminar el año. Según calculamos hoy, 35, pero te digo, es prematuro. Si el dólar llegara en algún momento, y que no lo descartamos, a tomar un poco más de fuerza de nuevo, quizá podemos tener una inflación por encima de ese 35. O sea, coincidís con acá, los referentes sociales estaban diciendo que, y te mencionaron en ese momento, lo escuché, que la cosa va para peor. Sí, va para peor. Recién empieza este escenario malo en materia económica, que aparte de lo malo es lo peor, porque vos imaginate que una economía tiene dos grandes males en términos macro, que son la caída de la actividad, que se llama recesión, y la inflación. Generalmente va una a contramano de la otra, y cuando la actividad económica cae y vos tenés desempleo, suele caer la inflación o viceversa. En este caso tenemos de los dos males, mucho de los dos. Una economía en recesión que destruye empleo, con pérdida por adquisitivo de los salarios y con inflación alta y sostenida. Es el peor de los mundos. Cuando se dan esos dos escenarios, ¿cuándo fue la última vez que se dieron estos dos escenarios? Y en Argentina ocurrieron algunas oportunidades en las que se dieron hace muchos años atrás, la combinación de las dos cosas, porque de las últimas crisis que tenemos memoria, por ejemplo en el año 2001, la recesión hacía que no existiera inflación, aparte veníamos de... Se imponía por encima de... Ahora tenemos más de los dos y en otros lugares del mundo también ocurrió estos fenómenos en algunos momentos de la historia. Son muy difíciles de tratar, porque cómo salís para abordar ambos problemas a la vez es un problema bastante complicado. Hay formas de tratarlo y en Argentina existe la forma de tratarlo. Lo que pasa es que implica enfrentar intereses de sectores muy poderosos de lo económico a los cuales este gobierno no está dispuesto a enfrentar, básicamente porque son los sectores a los cuales pertenece el propio gobierno y sus funcionarios, con lo cual difícilmente vayan a enfrentar a esos sectores. Te tomo un ejemplo que grafica esto muy ilustrativamente. El Fondo Monetario Internacional, en el acuerdo que firmó por este préstamo stand-by con Argentina ahora, en un punto le dice al gobierno
que dejen de recortar las retenciones a las exportaciones de soja porque están peligrosamente desfinanciando al Estado. El presidente desoya al Fondo Monetario, no es que se lo está diciendo un movimiento social, el Fondo Monetario, y decide seguir recortando esas retenciones a las exportaciones de soja que, entre otras cosas, generan aumento de los precios de los alimentos. ¿Por qué? Bueno, porque el sector de pertenencia del gobierno sobre, en este caso, el sector agroexportador, hace que no pueda tomar estas medidas y decida no enfrentar esos intereses. Ahora, el costo lo paga el pueblo argentino, claramente. Quiero sumar a los referentes sociales, porque ¿cómo se contiene este escenario que es sumamente desalentador? ¿No? ¿Cómo se contiene la situación social? Porque esto que está planteando Alejandro y recién empieza, coincido con ellos, recién empieza. Por eso, es preocupante. ¿Cómo se puede contener? Entienda también que los trabajadores que hemos quedado sin trabajo y hoy estamos sobreviviendo con la economía popular, que somos muy pacientes y somos muy prudentes, pero con la vida no se jode. Están jugando con la vida, por eso decía que no tiene límite en el ajuste que está haciendo, que eso cuesta vida, es decir, cuesta vida y también cuesta... Hay enfermedades que son curables, que realmente los hospitales están totalmente destruidos, si hablamos de la educación, del trabajo, y nosotros recorremos también el país y vemos cómo es la destrucción de los puestos de trabajo. Miles de familias están al total desesperación, ya hay desesperación en la familia. Es decir, nosotros llevando por economistas que dicen la verdad como él, porque otros economistas nos mienten, algunos piden mayor ajuste todavía, ¿no? Que eso sería mucho peor todavía. Y todo lo que nos espera, que algunos de los propios funcionarios nos dicen que no ha llegado lo peor todavía. ¿Cómo será entonces lo peor? Bueno, eso es lo que estaba hablando, pues, si esto recién empieza, y además me parece que también es muy importante, y hoy es uno de los temas del día, la cuestión del salario mínimo, ¿no? Que no llega a cubrir la canasta básica. Una canasta básica, tal cual. Estamos hablando de lo lejos que queda el salario mínimo de la inflación, que no se llega a recuperar. Claro, y tenés un agravante ahora, que es que hasta hace un año atrás, gran parte de la población argentina encontró, frente a esa caída en el poder adquisitivo, eso de que los salarios crecen muy por debajo de los precios, una alternativa en el crédito, ¿sí? En algunos bancos que otorgaban créditos al consumo a tasas que eran altas, pero soportables hasta cierto punto. Una cosa que a mí me empezaron a contar también es que empezaban a pedir créditos, no a bancos, sino por afuera del banco, para cancelar deudas de créditos que habían pedido en bancos. Y eso hoy generó un estrangulamiento a los hogares en Argentina que no se está atendiendo, que es muy peligroso. Y además, como el propio gobierno mantiene las tasas de interés en las nubes, porque vos pensás que una letra que emite el Banco Central, esta famosa LEVAC, rinde un 48%, permite el gobierno, al desregular todo, que los bancos cobren tasas por préstamos personales del 90, 100% o arriba del 100%, ni que hablar estas especies de prestamistas que están como por fuera del radar del Banco Central, que también bajo complicidad del Banco Central, porque debería controlarlas, está estrangulando los hogares en la Argentina. Entonces, sin poder adquisitivo de los salarios, con un ingreso por debajo de la canasta básica, sin acceso al crédito porque las tasas altas le dan un gran negocio al capital concentrado, pero perjudican a todo el pueblo argentino, estamos en una situación dramática. La recesión se profundiza y las políticas de ajuste acordadas con el Fondo Monetario Internacional nos garantizan esto de que lo peor recién empieza, porque esta calidad que recién marcaba, mala en salud, en educación, que se percibe en los hospitales, va a empezar a ser cada vez peor, lamentablemente hay que contarlo, porque parte de los acuerdos con el Fondo Monetario implican recortar partidas de gasto público, y las partidas de gasto público son estas, son las que tienen esa finalidad, por eso lo que vivimos, que escuchaba hoy, estaban tratando en Moreno hace unos días atrás. La vamos a sumar a Natalia, que también quiere preguntarles, a ver. Sí, le quería preguntar a Daniel y a Juan, ¿no? Porque lo que recordamos de San Cayetano son las movilizaciones justamente hacia la iglesia, ¿no? Y en los últimos años se sumaron las protestas al Congreso y también ahora se suma a la Plaza de Mayo. ¿Qué es lo que cambió en estos últimos 3 años? ¿Qué ven lo que ustedes se modificó en la situación social, política y económica de la sociedad para que la protesta se traslade a la Plaza de Mayo? Sin duda la situación empeoró muchísimo y de hecho en relación a cómo se sostiene esta situación, mucho tienen que ver el entramado social que construimos a diario en los movimientos sociales. Hay miles de pibes y pibas, militantes sociales que van a construir cooperativas, hay infinidad de señoras que prestan su casa para hacer comedores comunitarios. Si no hubiera ese trabajo a diario, silencioso,
de muchas veces sectores que son y que somos estigmatizados o que desde los medios de comunicación se plantean, en muchos casos agresiones, falta de respeto, y no se valora el trabajo social que se realiza. Y este país hoy es vivible y es viable porque hay en los barrios donde se la está pasando mal mucha solidaridad, mucho trabajo social, y allí nos encontramos con, en muchos casos, muchas parroquias, muchos curas villeros que nos vamos a encontrar mañana y que entendemos que esa fecha donde, como veían los testimonios de mucha gente que va a agradecer, también es una fecha simbólica para plantear lo que falta. Y el pan y el trabajo hoy falta, y no es que falta porque hemos tenido una tragedia o estamos pasando una situación azarosa, ¿no? Hay políticas económicas que nos llevaron a eso y nosotros vamos a reclamarle a los que han sido responsables de esta situación que la reviertan. No es verdad que solo el único camino es el FMI, que acá estamos signados a una situación de ajuste permanente. Acá son decisiones y hay ganadores y perdedores y nosotros queremos dejar de perder. Queremos tener una vida digna, que en nuestros barrios haya cloacas, haya escuelas donde los chicos puedan ir a estudiar en condiciones dignas, haya maestros bien pagos, nuestros barrios pueda haber luminarias para que no haya inseguridad. Y todo eso tiene que ver con el trabajo y con que se resuelvan problemas mínimos que tienen que ver con el gobierno. Entonces, en esta fecha que es tan sentida y que tiene en nuestro pueblo un motivo de agradecimiento y de pedido, también desde hace muchos años nosotros la resignificamos para exigirle a quienes gobiernan que pongan el eje en el pan y el trabajo en las políticas públicas. ¿Qué fuimos aprendiendo nosotros? ¿Qué fuimos aprendiendo? Decía... fuimos aprendiendo de que también tenemos que hacer el reclamo vía institucional. Y allí encontramos a algunos diputados, no todo está podrido, porque hay algunos diputados que realmente se preocupan de la gente. Después serán minoría en el Congreso Nacional, en algún momento es mayoría cuando presentamos la ley de emergencia social. Hoy presentamos 5 leyes, que no es la solución, pero que es un parche importante, una inyección económica importante, pero para eso se tiene que destinar presupuesto. 2 leyes principales de las 5. La ley de emergencia alimentaria, que fueron presentadas por los diputados de Libre del Sur, de los compañeros de Barrio de Pie, con diputados del Movimiento Evita, como también la ley de emergencia en las adicciones. Porque se habla de los jóvenes, pero realmente en los barrios donde nosotros vivimos está haciendo una destrucción total de los jóvenes y en la familia, porque eso también repercute en la familia directamente y en la destrucción de la misma. Sin duda. Un minuto, hacemos un punto porque nos está llamando, volvemos en vivo a San Cayetano. Ahí está Fernando Moreno trabajando a esta hora. ¿Estás al aire, Fernando? Sí. Sí, Gisela, permitime, ahora estamos en la puerta de la catedral, de la iglesia de San Cayetano. En realidad, justo a la derecha se está armando el escenario en donde desde la medianoche van a salir los curas y demás a oficiar misa, una misa pública y demás, y las vallas que son para, de alguna manera, que el público, que los fieles que vengan hasta la iglesia, bueno, puedan de alguna manera hacer un ingreso ordenado. Pero estamos aquí, por supuesto, con la gente que está esperando desde hace mucho tiempo. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, me paro. Bueno, quédese tranquilo. Bueno, bien, ¿desde qué hora que está aquí? Bueno, de acá a esta hora no, ya desde ayer ya no me muevo. ¿Desde ayer? Claro, no me muevo porque para esperar las 0 horas para entrar. Ah, ¿va a ser el primero? Sí. ¿El primero va a ser? Sí, hace muchos años. Hace muchos años que es el primero. Siempre, hará 50 años. Ajá, y usted viene a agradecer, en este caso a pedir, agradecer. Vengo a agradecer, yo vine a pedir muchos años, la suerte me ayudó, trabajé, me pude hacer mi casita, crié mis 2 hijos, y ahora vengo a agradecer. Ya. Bueno. Se me concedió lo que yo vine a pedir. Entonces, ¿Y este año qué tiene de particular con respecto a los demás? Bueno, la gente está triste, hay poca gente, cuesta mucho quedarse acá para estar 10, 15 días. El pasaje, la comida, todo. Veo que hay muchas consignas con el tema del aborto. ¿Usted qué piensa? Bueno, eso creo que no concierne a nadie, ni al gobierno, ni a nadie. Es una cosa, me parece que todo biógrafo. No le puedo decir nada porque no va a eso. ¿No? Bueno, ya le queda menos, ¿no? Ya le queda menos para esperar, ya van pasando. Sí, hasta las 0 horas. ¿Qué hora es ahora?
Y ahora ya les digo, son las 7 menos 25. 6 horitas más, pero son las más largas, parece que fuera 6 días, no 6 horas. Bueno, gracias. Vamos a seguir. Permiso, vamos a seguir pasando. Gracias, gracias. Vamos a ver acá a la señora. Hola, ¿cómo le va? No se tape, que ya la vimos. Si el señor es el número 1, ¿usted es la número 2? No, yo soy hace 30 años, pero yo nunca estoy acá. Siempre estoy más allá. Él sí, siempre está ahí. Bueno, bien. ¿Viene a pedir o a agradecer? No, agradecer vengo. Agradecer. Bueno, gracias. Bien, así está el panorama. Sí. Ahí estamos, bueno, viendo cómo se instalan para esperar el ingreso a partir de las 0 horas. Y 50 años, me sorprendía el señor que nos contaba que ahí estuvo hace 50 años siendo el primero, además, en ingresar. Pero también comentábamos con Alejandro esto de que una cosa es la cuestión, la fe o la práctica de una religión, y por otro lado, esto de creer que lo que es un derecho, en vez de exigir su cumplimiento, hay que agradecer cuando se cumple. Sí, tal cual, raro, ¿no? ¿No? Es como sí, claro, porque en realidad, digamos, el trabajo, digamos, antes hablábamos del poder adquisitivo, de la canasta, digo, en todos casos son derechos, digamos, que un trabajador tenga condiciones dignas para poder llevar adelante su trabajo y desenvolverse y llevar adelante la vida, es un derecho. Es lo que se tiene que garantizar. Que tiene que estar garantizado y que a lo sumo debe reclamarse si no está garantizado, digo, ¿no? Claro. No, pero bueno, sí, completamente al revés de lo que venimos escuchando. Sí. ¿Qué pensás que puede pasar con esto de, a mí me preocupa el tema del salario mínimo tan lejano a lo que es la canasta básica, y una canasta básica que no contempla un montón de cosas que deberían estar contempladas? Sí, pero lamentablemente, y lo venimos diciendo hace rato, es una intención de este gobierno reducir los salarios, digamos. Bueno, pero además es generar más pobreza. Sí, porque cuanto más gente tenés por debajo de la canasta básica, hay más gente va a pobre. Contramano del famoso eslogan de la pobreza cero, del cual ya me imagino que se habrán olvidado completamente, porque obviamente que la consecuencia de la recesión, la inflación disparada, todo lo que veníamos describiendo hace un rato, la pérdida de empleo, la consecuencia de eso es que aumentan los niveles de pobreza, indefectiblemente, ahí no hay vuelta. Ahora digo, el gobierno cuando asumió, tuvo una intención, desde el punto de vista, hay que pensar que el razonamiento de los funcionarios de este gobierno tiene una lógica corporativa, está pensado del lado del empresario. Cree que tiene que reducir los costos para poder ser más competitivo, para vender más, para venderle al resto del mundo, y cree que para reducir los costos tiene que reducir los salarios y que de esa forma va a ganar competitividad, van a ser más baratos sus productos. La lógica es esa. El problema es que el Estado lo que tiene que hacer es interceder y cumplir ese rol de protección sobre los sectores más vulnerables, de generar esos derechos que deben existir en la sociedad, y debe cumplir esa función. Si el Estado se para del lado de la lógica corporativa de que hay que reducir los salarios, tenemos un problema. Este gobierno lamentablemente siempre operó con esa lógica, y por eso digo que esto de tener una inflación disparada, salarios que crecen por debajo, cuando este año la inflación ya estaba proyectada en niveles, no como ahora de arriba de 30, pero sí ya de 25%, el gobierno se encargaba de ponerle techo en 15% a las paritarias. Y ya tenemos la inflación de julio para los gremios, que fue del 3%. Sí, ya se habla de que va a rondar 3% la oficial, algunos gremios ya están, sí, salió 3%, y anualizada julio contra julio del año pasado 30,5%. Se comunicó hace un rato algunos que la calculan, con lo cual ya estamos en este momento con una inflación anual que supera el 30%. Que o fue sea, esto que que el quedó propio muy lejos, presidente a ver, para empezar, que quedó muy lejos de lo que el presupuesto... Sí, el presupuesto planteaba 10%. Digamos, 10 y después se modificó la meta el 28 de diciembre famoso, que se llevó a 15%, pero originalmente era 10%. Ya estamos, el propio presidente habló de 30%. En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hay un tope de 32%, porque se habla de 27 más 5 puntos. Ni siquiera ese tope va a ser cumplido, eso es lo grave. Estamos por encima de esos niveles de, como te decía antes, nosotros proyectamos cerca de 35, puede terminar siendo más alta incluso, recordemos 2016 fue 41 la inflación. El problema es que el gobierno insiste en esta postura que vos marcás, que es no dar lugar para que haya aumento de salarios en negociaciones paritarias. Interpretan que el salario es un costo, interpretan que aumentar los salarios generaría inflación. La consecuencia de eso, ¿cuál es? Recesión, una economía que cae en términos de actividad económica, que pierde empleo, y la inflación que sigue siendo alta. ¿Por qué? Porque si le vas a aumentar los precios a los combustibles por el acuerdo con las energéticas, vas a no eliminar las retenciones que genera inflación en alimentos, o sea, vas a tomar medidas que defienden los intereses de esos sectores, la inflación va a seguir presente. Por otro lado, perdés poder adquisitivo en los salarios, deprimís el mercado interno, deprimís el consumo.
quien nos está mirando ahora y tiene un comercio, o trabaja en una pyme, o tuvo la mala suerte de que se quedó sin trabajo, o conoce a algún pariente, algún amigo que se quedó sin trabajo, bueno, es la consecuencia de esta política económica. El vínculo es directo. Hace mucho tiempo que venimos explicando esto y a veces cuando las cosas no ocurren parece que fueran lejanas. Entonces uno habla como economista de lo que está pasando con esta variable, con la otra, el PBI, y parece que fuera algo lejano, que no me atraviesa en lo cotidiano. Bueno, lamentablemente ahora estamos viendo las consecuencias de cómo estas cosas atraviesan en lo cotidiano. ¿Se puede revertir el rumbo? Argentina tiene otro camino que no es el del ajuste, el del Fondo Monetario, el de que los sectores más vulnerables estén estrangulados como están. Sí, claro que existe esa alternativa. Ahora, implica tomar decisiones que enfrentan estos intereses, cobrarle impuestos a los que lo tienen que pagar, controlar a los que hay que controlar, a los formadores de precios, al sector financiero, no poner tasa de interés en las nubes que le regalan la renta financiera a estos sectores, trabajar de nuevo sobre el esquema de retenciones, obligar a los exportadores a ingresar los dólares. Las medidas están al alcance de la mano. Se pueden tomar, hace falta decisión política y voluntad política, pero también está bueno explicarlo para que quienes nos escuchan entiendan esto, porque en definitiva vivimos en democracia. Entonces la alternativa y la forma de modificar el rumbo de la política es a través del voto y de la democracia. Bueno, que se entiendan estas cosas para no caer en estas trampas a las que nos quieren conducir, haciéndonos creer que la única salida es el ajuste y estamos condenados a eso. Es mentira, hay sectores que ganan y mucho atrás de esto. Gracias, Agustín. No, gracias a vos.